Sí, de los gremios más importantes con el que cerró un acuerdo paritario el gobierno de Rodolfo Suárez fue AMPROS. Esto ocurrió la semana pasada. Mientras tanto, ATE y particularmente el SUTE habían rechazado hasta ese momento las propuestas que les había acercado el gobierno. Sin embargo, para ellos hubo aumento por decreto. ¿Qué fue lo que desencadenó esto que vamos a estar comentando y que va a marcar seguramente el pulso y el ritmo de esta semana? El dato inflacionario que se dio a conocer la semana pasada entre jueves y viernes del 7,4% en julio motivó al gobierno de Suárez a reconvocar a la paritaria. Una paritaria que dijo el gobierno está abierta en función de la situación macroeconómica a nivel nacional. En medio de todo eso, ATE ha programado un plenario para las próximas horas, para el próximo martes. Mañana. Y esto que estamos viendo exactamente ocurrió el sábado pasado, donde se reunían los delegados y representantes que tiene el SUTE en Maipú. Vamos a la crónica de lo que allí se decidió y luego comenzamos a especular un poquito qué es lo que tiene entre manos el gobierno para tratar de cerrar un acuerdo. Tras las medidas de fuerza del pasado 8, 9 y 10 de agosto llevadas adelante por el SUTE, el gobierno dio a conocer el pasado viernes que convocaría a una nueva mesa paritaria. Luego de ese anuncio, el gremio docente realizó un plenario para determinar cómo seguirá su plan de lucha si es que la oferta del gobierno no lo satisface. Los 18 departamentos traen por unanimidad el paro, así que eso también es organización y participación. Este paro va a quedar en suspenso dependiendo de la propuesta de la paritaria. También se está debatiendo qué propuesta vamos a ver que queremos para las escuelas. Desde el SUTE aseguran que la reapertura de paritarias se logró gracias a la masiva movilización que concluyó en Casa de Gobierno el pasado 10 de agosto. Con respecto a la oferta, no tienen grandes esperanzas, pero esperan que los docentes no sean el punto de ajuste de la inflación. Pudimos torcerle el brazo al gobierno que nos convocara a la paritaria y con mucha expectativa de lo que pueda pasar el jueves. No tenemos esperanza, pero sí tenemos la claridad de que no somos 2 o 3 que le estamos diciendo al gobierno provincial que queremos. Fuimos 35.000. En el gremio docente aseguran que las familias acompañaron el plan de lucha porque ellos saben la realidad de los salarios y las escuelas. Bien, ¿y del otro lado? Bueno, del otro lado siguen pensando más o menos lo mismo, que es difícil acordar con un gremio que tiene particularmente a Correa como uno de los referentes de la CTA, dicen en el gobierno con motivaciones político-partidarias. Entonces intentan hablarle, y eso es lo que van a intentar hacer a partir de esta semana al resto de los docentes. Están preparando una propuesta que se ha elaborado a lo largo de estos días de fin de semana largo, incluyendo por supuesto este lunes, con la idea de acercar una propuesta que emparde la inflación del mes de julio que se conoció en los últimos días. Recordemos que se les ofreció un 44% que está más o menos descompuesto, con un 12% en agosto y después 3 aumentos de 6%. En total, más unos ítems y demás y otros cálculos, se iba a una propuesta del 44%. Ahora podrían llegar a extenderse un 1% más, hay que ver para cuáles de estos meses, pero en este plenario que estábamos viendo, el SUTE volvió a confirmar de alguna manera que lo que están pidiendo es un 20% de incremento salarial solamente para uno de los meses. Acá no se habla de suma fija como en otros gremios, pero sí de un 20%. Y además le suman a los pedidos y a estos reclamos, cuando dice Correa, le hemos torcido el brazo al gobierno, van a ir con esta idea, después de las últimas manifestaciones, a pedir que no se le aplique el ítem aula, a pedir que no se les cuenten los días, que tuvieron 5 días de paro, que se van a computar durante este mes de agosto, y que se les permita realizar las asambleas durante los horarios de trabajo en la misma escuela. Para todo eso, el gobierno ha dicho que no. Entonces, del otro lado, ¿qué sostienen? Bueno, pero a AMPROS, el año pasado, dentro de la negociación paritaria, no les descontaron los días de trabajo. Y en el gobierno seguramente les van a responder, esa fue una situación especial. Veníamos de un periodo de pandemia donde incluso los médicos no habían tenido ningún tipo de incremento salarial como el resto de los trabajadores, pero ellos estaban sobrecargados y fue una herramienta para destrabar el conflicto. Estas son más o menos las circunstancias que se avecinan hechos previos a una discusión que va a venir muy tensa el próximo jueves con este paro. Ya está confirmado, Marcelo. Con este paro aprobado en suspenso.
Perdón, Sí, ¿ya contame. está confirmado el cronograma de días y horarios de las convocatorias a la mesa de negociación? Todo parece indicar que comienzan el jueves. El jueves con el SUTE. El jueves con el SUTE. Si hay algo para mañana o pasado, se va a conocer oficialmente en las próximas horas. Lo que sí está ya confirmado es que el jueves el gobierno va a convocar al SUTE y acordate que está ATE también esperando. Eso es lo que te iba a Claro. decir. Con otro pedido que es diferente al que venían proponiendo por señalar el SUTE, lejos de la suma fija, hablar de porcentajes, hablar de básicos, de escalafón en el tema docente, ¿no? Sin embargo, ATE se paró sobre un bono excepcional de 40.000 pesos. Un salario de emergencia. Sí. Como un aporte especial ante la calamitosa situación que plantea la inflación en la Argentina. Bueno, a ver, esto no está previsto, ya se le dijo que no, y no hay mucha idea de que vaya a confirmarse o vaya a aparecer en la mesa de negociación. Pero ¿sabés qué? Se va a plantear también en medio de toda esta discusión. Dice, como tienen contacto directamente con la principal oposición política en Mendoza, este es el paralelismo que está haciendo el gobierno de Suárez. Como ve a la CTA, como ve al kirchnerismo detrás del SUTE, dice, plantéenles a los legisladores de ustedes en la legislatura que necesitamos el rollover. Fíjate vos lo que se va a meter. ¿Y qué tiene que ver el rollover con esto? Y que el año que viene tienen que pagar, los mendocinos, tenemos que pagar vencimientos por 126 millones de dólares entre capital e intereses. La propuesta que tiene el gobierno, el pedido que les va a hacer seguramente cuando comience la discusión presupuestaria al peronismo es apruébenme el rollover, así yo me endeudo en pesos, con los pesos que obtengo compro dólar al valor oficial y voy pagando la deuda que tengo de 126 millones de dólares a mayor tiempo, mejores plazos y demás. Con ese dinero quizás tengamos los mendocinos algún tipo más de oxígeno para entregarles a los trabajadores lo que piden. Porque, ¿qué es lo que ha planteado en los últimos días el Frente Gremial Estatal? Dice, tienen 20.000, 30.000 millones de pesos guardados. Y el gobierno dice, tenemos que pagar 10.000 millones de pesos este año en vencimientos. Y además están guardados o ahorrados de alguna manera para contingencias, no para entregárselos como aumentos salariales. Así que hay una arista, ¿no?, de temas para negociar esta semana. Veremos cómo sigue toda esta discusión y si en verdad, particularmente el SUTE, va a activar este paro por 4 días, que tiene, son 4 días, sí, o 96 horas, que tiene aprobado desde este fin de semana en el plenario del sábado pasado en Maipú.